Bueno, muy buenas tardes, chicos. Espero que se encuentren todos bien. Vamos a dar comienzo a la unidad número 6. La unidad número 6 trata lo que tiene que ver con otro tipo de funciones. Nosotros ya habíamos dado en la unidad número 3 y 4. Hemos trabajado con campos escalares, o sea, funciones que van de Rn en R. En la unidad número 5 hemos trabajado con curvas, o sea, funciones vectoriales de variable real, o sea, funciones que van de R en Rn en general. Y ahora vamos a hacer una extensión de tanto el espacio de partida como el espacio de llegada para funciones que van de Rn en Rm en general, ¿no es cierto? Los casos particulares que se utilizan, sobre todo en ingeniería electrónica, eso no quiere decir que en otras no, son los campos vectoriales, ¿no es cierto? Funciones de Rn en Rn, igual espacio de partida, igual espacio de llegada. Y desde luego, bueno, tenemos que saber cuáles son las herramientas que vamos a administrar en ese tipo de funciones, ¿no? Así que, bueno, vamos a compartir pantalla para dar una introducción de qué se trata el tema, de qué se trata la unidad, qué vamos a ver, cuáles son los alcances que vamos a tener en la unidad. La unidad esta yo creo que es más eminentemente práctica, no tiene muchos conceptos nuevos porque los conceptos que van a ver son articulación de lo que hemos estado viendo en lo que va del año, ¿no es cierto? O sea, vamos a trabajar con este tipo de funciones. No vamos a hablar de límites y continuidad porque ya lo dimos en la unidad número 2, inclusive con campos vectoriales, con funciones de Rn en Rm. Hemos dado también propiedades, teoremas, hemos hecho ejercicios de límites. Vamos a pasar directamente a la parte de derivabilidad y diferenciabilidad, que también es una extensión de lo que se vio en la unidad número 3. Y después vamos a dar algunos temas que están ahí enunciados en el práctico. Vamos a leerlos. Bueno, además de diferenciabilidad y derivabilidad, vamos a ver los que son los sistemas de coordenadas, que se los puede pensar como funciones de Rn en Rn, que nos sirve para cambiar las coordenadas y poder administrar en la parte de integrales múltiples. Y superficies y tangentes, lo que podemos imaginarnos de conjuntos tangentes, ya para funciones un poquito más grandes, ¿no es cierto? Si bien el término superficie uno a veces lo relaciona con una gráfica en R3, ¿no es cierto? Bueno, pero si bien este concepto es un concepto así como está planteado, como lo plantea Williamson, que nos define, digamos, más que nada serían hipersuperficies, ¿no? Estamos hablando de espacios tanto de partida como de llegada de dimensiones mayores a 1, ¿no? Si bien, bueno, después en la unidad número 8, vemos lo que son las superficies propiamente dichas, ¿no es cierto? Como una función paramétrica que va de R2 en R3, ¿no es cierto? Pero este tangente es un poquito más extensivo y de alguna forma busca articular cómo podemos definir lo que son los conjuntos tangentes para los distintos tipos de funciones que tenemos cuando son multivariables. Y después tenemos, disculpen, después tenemos dos temas ahí que fueron sacados del programa. Esos temas no los vamos a ver, no los vamos a tocar, que son función inversa extensiva a un campo vectorial, ¿no es cierto?, de Rn en Rn, y función definida implícitamente, que también es una extensión de lo que es la derivación implícita que ya vimos cuando vimos campos escalares, ¿no es cierto? O sea, se podría enunciar cómo trabajamos con la derivación implícita en funciones, digamos, que van de Rn en Rn.
Por eso 2 temas lo hemos sacado del programa, no se evalúan ni se dan. Si bien en esta guía de trabajos prácticos que están viendo, que es la guía de trabajos prácticos número 6 que está en el aula, están incluidos todavía esos temas, no se los pide en el examen final. Bueno, vamos a comenzar un poquito con la primera parte, que es cuando hablamos de algo de derivabilidad, hacemos extensivo el concepto de lo que es el jacobiano y una función vectorial de variable vectorial. Bueno, nosotros tenemos, ahora, habíamos dicho, funciones que van de un espacio n-dimensional a un espacio m-dimensional, es decir, el dominio es un conjunto, subconjunto de Rn, y el rango es un subconjunto de R a la m, ¿no es cierto? O sea, donde n puede ser mayor o menor o igual a m, ¿no es cierto? Normalmente cuando se trabaja ya con los campos vectoriales propiamente dicho, o sea, igual espacio de partida, igual espacio de llegada, se suele identificar con la letra F mayúscula, si bien también esa letra F mayúscula la hemos indicado cuando hemos definido a través de una función un conjunto definido implícitamente, ¿no es cierto? No lo quiero escribir ahí porque se puede llegar a prestar a confusión, ¿no es cierto? Pero cuando decíamos f de xy, ¿no es cierto? O sea, f de xy, ¿no es cierto?, igual a 0, estamos hablando de una función definida implícitamente, ¿no es cierto? Bueno, vamos a sacar a eso porque ahora van a ver que en realidad estaríamos pensando este tipo de funciones como conjuntos, podrían ser definidos explícitamente, ¿por qué no también paramétricamente? Porque cuando vemos superficies, las superficies son funciones de R2 en R3, y nuestra función va a estar definida por un conjunto definido. Recuerden que cuando hablamos de definición métrica, es como que nos concentramos en el rango, ¿sí? Entonces, decir una superficie, un conjunto que va de R2 en R3, si está definido paramétricamente, nos vamos a focalizar en ese rango, digamos, en R3. Entonces, un paraboloide lo podría definir a través de un conjunto definido paramétricamente. Pero en definitiva va a terminar siendo una función que va de R2 en R3, ¿no es cierto? O sea, sería de Rn en Rm, estaría dentro de este tipo de funciones. También hay algunos ejercicios, me parece que he visto ahí en la guía, donde los define de modo implícito, ¿sí?, a este tipo de funciones multivariables. Así que bueno, los conjuntos que pueden definir este tipo de funciones pueden ser de las 3 formas, ¿no es cierto? Paramétrico, explícito o implícito. Bueno, ¿cómo sería una función de esta forma en la forma genérica? En la forma genérica vamos a decir que es una función f, ¿no es cierto?, de x1, x2, estamos en Rn, o sea, el vector x1, x2, xn, pertenece, ¿no es cierto?, a este espacio n-dimensional, y lo podría definir como una función y1, y2, y voy a tener m coordenadas. ¿Sí? M coordenadas. Esta sería la forma de escribirlo a esta función vectorial de variable vectorial. ¿Sí? Es un vector, perdón, un vector de m coordenadas. O sea que yo defino i como, lo podría escribir a esto, ¿no es cierto?, como i, función de x, ¿no es cierto?, donde x tiene n componentes e y tiene m componentes, o es un vector de m coordenadas. Bueno, dicho de esta forma, ¿no es cierto?, ustedes ya saben, puede ser acá abajo, o sea que yo acá tendría un conjunto, este sería un conjunto dominio, que estaría incluido en Rn, un punto como X sería un punto como este, y este espacio sería
este conjunto vendría a ser el rango de F, estaría incluido en un espacio m-dimensional, no necesariamente en el plano, ¿no es cierto? Y este sería un vector I, donde yo acá tengo la función F, ¿no es cierto? Bueno, entonces este tipo de función, vamos a escribir igual, y uno puede ser una cierta función F1 de x1, x2, xn, sería F2 de x1, x2, xn, y así sucesivamente hasta la coordenada m, que cada una de las coordenadas, si ustedes observan, cada una de las coordenadas no es otra cosa que un campo escalar. O sea, cada una de las coordenadas, ¿no es cierto? O sea, si yo tomo la primera coordenada, sería f1 de x1, x2, xn. Al yo tomar un punto, la imagen por f1 va a ser un número real, ¿no es cierto? Entonces, cada una de las funciones coordenadas va a ser un campo escalar. Bien. Esta sería la forma de presentarla, ¿no es cierto? En general, la bibliografía presenta este tipo de notación, ¿no es cierto? Si bien yo podría haber pensado a f de x1, x2, xn como f1, ¿no es cierto? Lo puedo escribir en términos más generales. Puedo poner f de x igual a f1 por el versor de la base canónica E1 más f2 por el versor E sub 2 más, ¿no es cierto?, hasta fm por el versor E sub m, ¿no es cierto? Cada uno tiene m coordenadas, ¿sí? O sea que vendría a ser, por ejemplo, el E sub j, va a ser, por ejemplo, 0, 0, hasta que llegue a la coordenada j, 1, y así sucesivamente hasta 0, ¿no es cierto? Esta sería la coordenada j, y la cantidad de elementos que yo voy a tener acá van a ser m, ¿sí? Pero, bueno, es más común la notación, la primera notación que dimos, que es la que está arriba. Bien, lo que vimos, como les decía recién, ya hicimos en la guía de trabajo práctico número 1, hicimos ejercicios de dominio. Recuerden que el dominio de esta función f, ¿cómo va a ser? El dominio de f no es otra cosa que el dominio de f1 intersección con el dominio de f2 intersección y así sucesivamente con el dominio de fm. ¿Por qué? Porque los puntitos que yo tome acá en el dominio de f1 también deben satisfacer lo que están en f2. ¿Sí? Si no es así, yo voy a hacer la intersección, ¿no es cierto? O sea, yo no puedo tomar un punto como el dominio de f que pertenezca al dominio de f1 y que no pertenezca al dominio de f2, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, si yo escribo, vamos a hacer algo fácil, vamos a poner, por ejemplo, xy, ¿sí? Igual a raíz de u, raíz de u vamos a poner, ¿no es cierto? Y acá vamos a tomar, por ejemplo, tomemos algo más fácil, ¿no es cierto? Vamos a tomar u más b, ¿sí? O sea, esta función sería una función de u y de b. ¿Mm? Bueno, fíjense, si yo tomo la segunda coordenada, el dominio de la coordenada 2 son todo R2. O sea, cualquier u que yo pongo, cualquier b que yo ponga, no va a haber problema. Entonces, el dominio de F2 va a ser todo R2, ¿no es cierto? Ahora, si yo tomo el dominio de la primera coordenada, yo tengo que tomar los u mayores o iguales a 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el dominio de F?
¿Cuál va a ser el dominio de F? Y bueno, va a ser la intersección de este dominio con este otro. O sea, únicamente va a satisfacer, digamos, aquellos puntos que son comunes, tanto uno como el otro. O sea, es la intersección de conjuntos, ¿sí? O sea, la intersección del dominio de F1 con la intersección del dominio de F2. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Veamos el chat porque son tímidos para hablar los chicos. Sí, profe. Wow. ¿Está claro, Facundo? Sí, de momento bien, profe. ¿Cómo? De mi parte, de momento bien. Espera que no te escucho bien. ¿Cómo? Que de mi parte, de momento bien, digo. Vamos bien. ¿Está bien? Bueno. Bueno, sigamos entonces. Avancemos un poquito más. Bueno, el tema ya habíamos dicho que límites y continuidad ya lo habíamos visto en la unidad número 2. Ya trabajamos, ahí, inclusive habíamos dado un teorema, ¿no es cierto? Que el límite de esta función, vamos a recordarlo, vamos a borrar un poquito acá, vamos a dejar nuestra expresión de la función. Bueno, había un teorema que decía que, miren que me aparezca la lapicera, ahí está, límite de f de x para x que tiende a x sub 0, ¿no es cierto? Es igual, existe y vale L, si solo si, ¿no es cierto? El límite de cada una de las funciones coordenadas para x que tiende a x sub 0, ¿no es cierto? Existe, ¿no es cierto? O sea, sí o sí es esto, ¿no es cierto? O sea, el límite de uno existe, sí, y solo sí existe el límite de cada una de las funciones coordenadas. Bueno, entonces toda esa parte ya la vimos, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos a ver cómo definimos la derivada de este tipo de función. Derivada de este tipo de función. Fíjense que yo podría, por ejemplo, yo acá tengo como variables independientes, n variables independientes, y a su vez tengo m variables dependientes. Entonces, yo podría pensar tranquilamente que puedo hacer la derivada de una variable dependiente con respecto a variables independientes. O sea, yo podría tomar la derivada de i sub j respecto de una variable x sub i. Pero vamos a ver cómo organizamos esto, ¿no? Porque la probabilidad de mientras más grande sea n y m, esta derivada de i sub j respecto a x sub i, bueno, vamos a tener mayor cantidad, ¿no es cierto? Entonces, bueno, de alguna forma las tenemos que presentar y de alguna forma nos tenemos que organizar, ¿sí? Para ello, primero vamos a suponer, justamente vamos a tomar una variable xi, vamos a tomar una variable xi, y vamos a suponer que todas las demás son constantes, son números, ¿sí? Entonces, yo podría decir, bueno, si yo tengo una sola variable, que es x sub i, y las demás son constantes, estoy hablando de una sola variable independiente, ¿sí? Entonces, yo ahí, para ese caso, ¿no es cierto? Cuando yo hago x sub i variable y las demás constantes, estoy en presencia de una cierta función, le vamos a llamar g, que va de R
en Rm, ¿sí? Si todas las demás son constantes menos una, ¿no es cierto? Que sería la x sub i. Y esto nos recuerda a la unidad que acabamos de pasar, que es la de curvas. Entonces, ¿cómo definía la derivada de una curva? ¿Sí? ¿Cómo definía la derivada de una curva? Podía definirla como ¿no es cierto? Derivada, sería de i sub 1, perdón, i sub 1 acá, de x sub i, y lo mismo que es la nomenclatura que más se usa. Y lo que voy a tener yo, perdón, respecto de x sub i dije, ¿no? Acá entonces esto estoy derivando con respecto a la variable xy. Y después podría derivar derivada de i sub 2, ¿no es cierto? Que sería lo mismo, derivada de i sub 2 respecto de x sub i, sería lo mismo que derivada de f2 respecto de x sub i. Y así sucesivamente hasta llegar a la i sub m. Entonces, en definitiva, la derivada, ¿sí?, de f respecto de x sub i no va a ser otra cosa que un vector columna, que sería la derivada de f1 respecto de x sub i, derivada de f2 respecto de x sub i, y así sucesivamente hasta tener la derivada de f sub m respecto de x sub i. O sea que voy a tener un vector columna, ¿sí? Esto va de la mano con curvas. ¿Se acuerdan gamma prima cómo era la derivada? Era un vector, en la derivada ya era un vector, ¿no es cierto? Si ese vector era distinto del vector nulo, me definía un vector tangente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede acá? Si yo hago en esta función, hago todas las variables constantes menos una, es como que tengo una curva en Rn, ¿sí? Tengo una curva en Rn, y ese vector derivada nos estaría dando, siempre que no sea el vector nulo, un vector tangente a esa curva. Lo mismo puedo hacer con respecto a las demás variables independientes, ¿no es cierto? Hacer la derivada de f respecto de x sub 1, si yo hago, por ejemplo, la derivada de f respecto de x sub 1, por ejemplo, sería derivada de f sub 1 respecto de x sub 1, derivada de f sub 2 respecto de x sub 1, y así sucesivamente derivada de f sub m respecto de x sub 1. O sea que para cada derivada que yo haga respecto de una de las variables independientes voy a tener un vector columna que es el vector derivada. Estas derivadas reciben el nombre de derivadas vectoriales. Lo aclaro porque ahí en la guía de trabajos prácticos le pide encuentre las derivadas vectoriales, ¿no es cierto? O derivadas parciales vectoriales. Bien, sin duda, las derivadas parciales vectoriales, como habíamos dicho, son vectores columna, pero nosotros tenemos una matriz, ¿sí? Una matriz donde intervienen no solamente una sola variable independiente, sino que intervienen todas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es organizar estos vectores que son las derivadas parciales vectoriales, las vamos a poner todas juntas, ¿sí? Vamos a poner todas. Descripción de las derivadas
parciales vectoriales, es lo que vamos a llamarle jacobiano, ¿sí? Que es una matriz bueno, se puede escribir como un corchete o como un paréntesis, ¿no es cierto? O sea, ¿qué sería? Derivada de F1 respecto de X1. Abajo voy a poner derivada de F2 respecto de X sub 2. Y así sucesivamente hasta llegar a la derivada de la enésima coordenada respecto de la primera variable, chicos. Acá que me equivoqué. Es X1 acá. X1, X1. Al lado le vamos a poner el otro vector, que sería derivada de F1 ya respecto de la segunda coordenada. Derivada de F2 respecto siempre de la segunda coordenada. La segunda columna lleva la derivada respecto de la segunda coordenada. Y acá sería derivada de F sub m respecto de X sub 2. Y así sucesivamente vamos a seguir con la primera coordenada que es F1, o sea, derivada de F1, pero ya respecto de la enésima coordenada, derivada de F2 respecto de la enésima coordenada, y así sucesivamente hasta la derivada respecto de la enésima coordenada con respecto a X sub n en este caso, ¿no es cierto? Que sería la enésima variable independiente. Fíjese que esta matriz sería la matriz derivada, le vamos a llamar como la veníamos llamando hasta ahora, f' de x vector, donde x es x1, x2, xn, y recibe el nombre de matriz jacobiana, ¿sí? Matriz jacobiana. Entonces, es una matriz de n filas, perdón, de m filas, m, por n columnas, m por n, ¿no es cierto? ¿Está bien? O sea, no necesariamente es una matriz cuadrada, va a ser pasar una matriz cuadrada cuando estemos, perdón, en este caso, ¿no es cierto? Borramos sin querer ahí. Sería derivada de F2 respecto de derivada de F1 respecto de X2. Bueno, les decía que esta matriz, o sea, igual espacio de partida, igual espacio de llegada. Si no, no es una matriz cuadrada, sino que es una matriz M por N. Bien, ¿alguna pregunta de esto hasta ahora, chicos? No, profe. Bien, esta parte es fácil, ¿no es cierto? Porque es un poco articulación de lo que estuvimos viendo. Vamos a ir a la guía de trabajos prácticos ahí. Bueno, ahí pueden ir haciendo algunos ejercicios ustedes. Ahí les da un poco el resumen de lo que estuvimos viendo recién. Bueno, y después terminamos hablando de diferenciabilidad, que ya lo vemos, ¿eh? Mientras ustedes hacen un ejercicio, que puede ser el ejercicio número 1, el ejercicio número 1 y el ejercicio número 2 le pide lo mismo, dice encuentra las derivadas parciales vectoriales. Bueno, otra forma de escribirlo sería como un vector fila, ¿no es cierto? O sea, nosotros lo habíamos escrito acá como una matriz, esta sería la forma que habíamos escrito recién nosotros, ¿no es cierto? Y esta sería otra forma de escribirlo, que sería a través de un vector fila, ¿no es cierto? En vez de ponerlo todo en una matriz,
lo podemos poner como un vector fila, ¿no es cierto? Acá estaría como matriz, ¿no es cierto? Que es la forma que nosotros lo expresamos. Bueno, practiquen un poquito ustedes mientras yo me tomo un mate y descanso la garganta y ya vamos a ver una generalización de lo que es la diferenciabilidad de funciones, ¿sí? Tómense un minutito y hagan un ejercicio, aunque sea 5 minutitos. Son las 3:40, 3:45. Seguimos con el teórico. Todos tienen ahí la guía de trabajos práctico al frente y si no, la pueden bajar del aula.
Bueno, vamos a seguir con la parte de diferenciabilidad, que como les dije es una extensión. Profe, Sí, una consulta, por ejemplo, en el ejercicio ese que dijo recién, sí. bueno, eso nos da unos puntos ahí en X1 y 1. Una vez obtenido esa matriz jacobiana, hay que reemplazar esos puntos. Exactamente, sí, tal cual, tal cual. O sea, vos podés tener una matriz genérica, ¿no es cierto?, como matriz jacobiana, pero a su vez podés tener la matriz en un punto determinado, ¿sí? Que es el caso del ejercicio número 1. O sea, vos tenés que reemplazar el x sub 0, que es 1, 1 en el caso A, en cada uno de las derivadas que obtuviste, ¿no es cierto?, de las derivadas parciales vectoriales, ¿no es cierto? Claro, En o sea, el primer donde... ejercicio, por ejemplo, te quedaría, sería 1, ¿no es cierto? 1, 0, 2x, ¿no es cierto? La primer columna. ¿Estamos o no? Sí, sí, ¿Sí? La sí. primera columna sería 1, 0, 2x. La segunda columna pasas el x por 1 y el y por 1. No lo escuché, profe, bien, disculpe, no sé, se cortó. ¿Cómo? Se había cortado, no escuché qué dijo. A ver, En la segunda parte, la segunda columna. dame un segundito. ¿Cómo sería, digamos, la derivada? Voy a tener respecto de x. Sería 1, 0, 2x. ¿Está bien? Y la derivada de f respecto de y son derivadas parciales vectoriales, ¿no es cierto? Lo tenés ahí f, ¿no es cierto? Sería, vos acá tenés f1, f2 y f3, ¿sí? ¿Estamos o no? Sí, sí, sí. La otra sería 0, 1, 2y. Que acá nosotros la estábamos expresando, fíjate que acá nosotros la estábamos expresando como columna, ¿no es cierto? Yo acá lo expresé como fila. Estás derivando respecto de la misma variable x sub y. Acá derivas respecto de x y acá derivas respecto de y. ¿Está bien o no? Sí, sí, perdón. Bueno, entonces vos tenés el x sub 0, es 1, 1, ¿no es cierto? O sea, x vale 1, y vale 1. Entonces, ¿cómo te va a quedar acá? Te va a quedar, la primera te va a quedar 1, te va a quedar 1, 0, y reemplazas en 1 acá y te queda 2. Y acá lo mismo, ¿no es cierto? Te quedaría 0, 1, 2, porque y también vale 1. Si vos quisieras armar la matriz jacobiana con esto, espera que me ubique acá, f', sería 1, 0, 2, porque fíjate cómo la ponemos, ¿sí? Como columna. Y acá sería 0, 1, 2. F, en este caso, es una función que va de R2 en R3.
tu matriz jacobiana tendría que ser 3 por 2. O sea, 3 filas por 2 columnas. Tenés una fila, 2 filas, 3 filas y tenés 2 columnas. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Bueno. Traten de hacer uno la de este y ya seguimos con diferenciabilidad, chicos. Si no, nos vamos a atrasar mucho.
Bueno, vamos a seguir avanzando. Ahora vamos a hacer una extensión del concepto de diferenciabilidad que habíamos dado anteriormente. Recuerden que el tema diferenciabilidad tenía que ver con la posibilidad de aproximar una cierta función afín. Si yo estaba con una función cuyo grafo estaba en R3, superficie, esa función afín iba a ser un plano que, además de ser tangente, es una muy buena aproximación de la función, ¿no es cierto? Así que yo puedo reemplazar, habíamos dicho, en el entorno por un conjunto tangente, ¿sí? Desde luego, cuando estamos con vectorial, no nos podemos imaginar un plano tangente, ¿no es cierto? Pero sí podemos definir desde el punto de vista matemático. O sea, yo lo que tendré variables independientes es definirlo matemáticamente ese conjunto afín, ¿no es cierto? Ese conjunto afín tiene desde el punto de vista conceptual más o menos la misma forma que antes, más o menos no, la misma forma, ¿no es cierto? Nada más que, desde luego, conceptos diferentes, porque estamos hablando ya en un plano tan de hiperplano, ¿no es cierto? Matemático, pero no nos podemos imaginar visualmente de qué se trata. F de x sub 0 más f' en x sub 0, ¿sí? Por x menos x sub 0. ¿Quién es F'? El F' es matriz Profe, se jacobiana, escucha ¿sí? cortado. O sea, la forma que va a tomar, sí, Sí, sí. ¿sí? Tengo que tener un problemita con Sí, internet. A ver, espera un momentito. No sé si usted o todo el mundo me escucha cortado ahí. A ver si. Sí, se corta. Están Somos diciendo varios. varios. Se ve que soy yo. Sí, sí, soy yo el problema acá. ¿Ahí me están escuchando bien? Ahí sí, profe. Bueno, avísenme si se vuelve a seguir cortando, ¿sí? Puede haber algún problema en la línea. Bueno, les decía que la forma que toma el conjunto tangente, la forma que toma el conjunto tangente es la misma forma que tomaba antes. Nada más que ahora, en vez de tener la derivada o el gradiente, vamos a tener una matriz, como matriz derivada, ¿sí? Simplemente esto es una extensión. En la extensión cambia la naturaleza de los elementos que forman, en este caso, el conjunto tangente, ¿no es cierto? No puedo hablar de un plano tangente, como les dije, porque el grafo estaría en un espacio n más m, ¿sí? En n más m estaría el grafo, ¿no es cierto? Entonces, no puedo hablar de un plano tangente. Es un conjunto tangente. Bueno, esta sería la forma que tomaría la función afín. Bueno, el concepto de diferenciabilidad es el mismo de antes, o sea, es la posibilidad de aproximar una función, ¿sí? O sea, era x menos x sub 0, y ahora, como tienen m funciones coordenadas, ya el 0, este 0, ya no va a ser el 0 número real, sino va a ser el vector nulo, ¿sí? Ya va a ser el vector nulo, ¿sí? Profe, Sí. no sé si en mi caso sale como trabada la imagen, no sé si está escribiendo o algo, pero no sale nada. Sí, no se ve si está escribiendo. A ver, vamos a hacer una cosa, chicos. Voy a salir y volver a entrar. ¿Eh? Voy a salir del recurso y volver a entrar porque puede haber un problema con internet acá. Denme un segundo.
¿Ahí me escuchan bien? ¿Ahí me escuchan? Sí, Gustavo, sí se escucha. Sí, se lo escucha. Bien. Sí, profe. Ahora vamos a compartir la pantalla de vuelta. ¿Ahí se ve? Sí, se ve, ahí se ve. Bien. Bueno, les estaba diciendo de que nosotros, cuando decimos que ese conjunto tangente, ¿no es cierto? Que vendría a ser un hiperplano porque estoy en un espacio n más m. Ese plano, que es el conjunto, perdón, ese conjunto que es el conjunto tangente, si es diferenciable la función, aproxima bastante bien a f de x. O sea, cuando yo hago el límite que era lo que hacíamos antes, este límite nos va a dar igual a 0, ¿no es cierto? Recuerden que dividíamos por x menos x sub 0 para que la aproximación de f a la función afín sea muy fuerte. Sea muy fuerte. Entonces, ese es el concepto de diferenciabilidad, ¿no es cierto? Lo que tenemos que recordar, que sigue siendo válido, todo este término es lo que le llamo la diferencial de f en el punto x sub 0, y no es otra cosa que esa función lineal, L de x menos x sub 0, ¿no es cierto? Lo habíamos llamado así en la unidad número 3. Bueno, entonces, esa sería la diferencial, y para que nos entendamos bien en la nomenclatura, la matriz jacobiana, cuando la función es diferenciable, también la podemos encontrar como la matriz de la diferencial. Por la duda, cuando vean el trabajo práctico, hagan referencias a estas denominaciones. Todo esto que está acá es la diferencial, ¿sí? Todo esto que está acá es la diferencial, y f', que es la matriz jacobiana, también se llama la matriz de la diferencial. La matriz de la diferencial. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Bueno. Había unos ejercicios. Fíjense, el ejercicio número 4 le dice encuentra la diferencial y darla afín. Bueno, ahí, acá en esta parte, fíjense en que dice la matriz de la diferencial sería nada más que esto, ¿no es cierto? F', esa sería la matriz. Cuando yo multiplico por x menos x sub 0 sería la diferencial. Para que nos entendamos bien. Acá hay un error de tipeo, chicos, ¿sí? F' es la matriz de la diferencial. Y todo este producto, f' por x menos x sub 0, es lo que yo llamo la diferencial. ¿Sí? Corrijan ahí, por favor, en el ejercicio. O tachamos x menos x sub 0, o tachamos la matriz de la. Una de las dos cosas tienen que tachar ahí. Bueno, dice, demuestra que la función es diferenciable, tienen que demostrar que ese límite vale 0, ¿sí? Recuerden que también tenían un diagrama de flujo que habíamos dado para estudiar, ¿no es cierto? Para estudiar la diferenciabilidad, ¿no es cierto? Que se preguntaban si era punto interior, si era continua, si era derivable, si las derivadas son parciales continuas.
Ese diagrama de flujo también lo pueden utilizar para analizar, para estudiar la diferenciabilidad de una función, ¿no es cierto? Bueno, estos ejercicios son fáciles, nada más que es lo mismo que estaban haciendo, nada más que se hace una extensión a un espacio que va de Rn en Rm, ¿no es cierto? Estaríamos en un espacio n más m dimensional. Bueno, el ejercicio 6 le pide... bueno, el ejercicio 6 ya estamos trabajando con el teorema de la función compuesta. Sácame de una duda, Ramiro, cuando vimos la unidad número 3 vimos regla de la cadena, ¿no? Sí. Vimos Sí, regla de la vimos cadena, regla. bien. Entonces lo que vamos a hacer es repasar la última parte, que sería cuando utilizamos matrices. Vos le vas a dar algún ejercicio de esto a los chicos, ¿verdad? Sí, Gustavo. Sí, vamos a ver algunos ejercicios. Bueno, entonces hagamos una cosa, pasemos al sistema de coordenadas. Cosa que esta parte lo vean más con el práctico, ¿te parece? Bueno, dale. Bueno, el sistema de coordenadas está como tema 2, hay dos números romanos, ¿cierto? Así que bueno, vamos a ver un poquito eso, así avanzamos y está livianita la clase que viene. Bueno. Bueno, primero vamos a ver qué es un sistema de coordenadas y cuáles son las que más vamos a usar. Las que más se usan, sobre todo en las unidades que vienen, que es la parte de integrales, ¿no es cierto? Entonces acá tendríamos, vamos a ver, sistema de coordenadas. Vamos a empezar a trabajar en el plano, vamos a ver las que ya conocen ustedes, que son las coordenadas polares. Bien, nosotros básicamente, cuando yo quiero identificar la posición de un punto, por ejemplo, este punto que está ahí, ustedes automáticamente dicen XY, ¿no es cierto? Porque, claro, tengo el sistema de eje que dice X. Acostumbrado, ¿no es cierto? O sea, la proyección de este punto y la posición, la proyección de este punto. Yo siempre la proyección la hago paralela a los ejes, ¿no es cierto? En este caso, si los ejes no necesariamente tienen que ser ortogonales, nada más que por una cuestión de practicidad, conviene trabajar más con el sistema cartesiano ortogonal, ¿no es cierto? Bueno, entonces la distancia de este punto, al origen, es lo que yo le llamo I. Es lo que yo le llamo I. Bueno, o sea que yo digo, bueno, la posición de mi punto acá, ¿cómo hago para identificarlo? XY. Bueno, eso es un sistema de coordenadas rectangulares se llama, ¿sí? Porque arme un rectángulo ahí para ubicarlo, ¿no es cierto? Y a través de proyecciones sobre cada uno de los ejes, yo ya sé que XY es, para identificarlo al punto, yo sé que tengo que tomar una cierta distancia X sobre el eje X y una distancia Y sobre el eje Y, ¿no es cierto? Bueno, pero no es la única forma, ¿no es cierto? Yo podría haber ubicado ese punto de otra manera. En vez de llamarle XY, ¿no es cierto? Hubiera podido, por ejemplo, trazar la distancia y decir, bueno, lo voy a medir por la distancia del origen. Nadie me lo priva eso a mí. O sea, yo quiero ubicarlo a ese punto negro que yo hice ahí, no como XY, sino como la distancia del origen. Bueno, pero ojo, la distancia del origen también podría ser la misma de un punto como este. Si yo tomo este punto, a lo mejor también tengo la misma distancia. Entonces,
Justamente porque estoy en el plano, necesito para identificarlo dos coordenadas. ¿Sí? Antes puse X, puse Y. Bueno, ahora, si yo a esta distancia le llamo R, no me alcanza con decir ese punto negro, le pongo la coordenada R. Me está faltando una más, ¿sí? Porque el RS puede ser en cualquier punto de todo el redondo, ¿cierto? Entonces, yo lo puedo definir de distinta manera la otra coordenada. La más común es la que llamamos coordenadas polares. Voy a tomar un ángulo, en este caso lo tomo con el eje X, nadie me priva que lo tome con el eje Y. Podría haber llamado θ al ángulo que hace con el eje Y, ¿sí? O al ángulo que hace con, qué sé yo, no sé, otra recta cualquiera. Yo podría haber tomado una recta así y decir, bueno, el θ va a ser este ángulo. Desde luego que va a complicar todos los estudios que tenemos, ¿no es cierto? Porque si estamos a una relación, como lo que vamos a hacer, de coordenadas rectangulares con polares, hacemos intervenir el eje X, no cualquier otra recta, ¿sí? Entonces ahí es importante definir ese sistema como a mí me convenga. Yo podría haber llamado θ, como les digo, el ángulo que hace ese punto de unión en verde, que le llamo R, le llamamos radio, con el eje Y, ¿sí? Por ejemplo. Bueno, pero si lo dejamos así, que es como lo conocen ustedes, sin duda hay una relación, y justamente para que sea un sistema de coordenadas, esa relación tiene que tener lo que se llama cierta inyectividad, tener una relación inyectiva, que me permita pasar a mí de un sistema, o sea que era el rectangular, a otro, ¿sí? O sea que hay una relación única entre ambos. Eso se vería un poquito mejor si hubiésemos dejado en el programa el teorema de la función inversa, ¿no es cierto? Pero bueno, ya lo vamos a explicar desde otro modo, de otra óptica. Entonces, hay una relación entre las dos formas de identificar ese punto negro que yo dibujé ahí, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes se fijan, la relación que hay es la siguiente, ¿no es cierto? Yo sé que X es la proyección de R sobre el eje de abscisas. Eso va a ser R por el coseno de θ. Y el I va a ser la proyección de R sobre el eje Y. ¿Sí? Entonces, I, fíjense que esta distancia es la misma que esta, ¿no es cierto? Entonces, por conceptos trigonométricos, esto va a ser R seno de θ. Bien. Desde luego la distancia siempre es positiva. A lo sumo puede ser igual a 0. Pero también si hubiésemos dado el teorema de la función inversa, hubieran entendido por qué R no puede ser 0. O sea, R lo puede hacer tender a 0, pero no va a ser 0. O sea que lo vamos a definir a R como algo positivo. Ya vemos, ya se los voy a explicar ahí cuando hagamos el jacobiano de esta transformación. Porque fíjense que esta ya es una función que va de R2 en R2, ¿no es cierto? Se aplica Rθ en XY. O sea, estoy dentro de la unidad número 6, eso es lo que les quiero decir, ¿sí? Tenemos dos variables en conjunto de partida y dos variables en conjunto de llegada. Bueno, ya vamos a sacar el jacobiano y vamos a ver ahí un detalle. Bueno, R, bueno, dijimos tiene que ser positivo. Ya vamos a ver por qué no puede ser 0. Y el otro, θ, fíjense que θ, supongamos que yo lo haga nacer acá, ¿no es cierto? En θ igual a 0, ¿no es cierto?
Vamos a hacer poner R mayor o igual a 0. Entonces yo a medida que voy aumentando tita, para describir todos los puntos del plano, voy a girar hasta 2pi. ¿Está bien? O sea, podría haber nacido en pi sobre 2 y dar la vuelta. ¿Sí? O sea, yo en este caso lo hice entre 0 y 2pi. ¿Por qué no pongo igual acá? Porque ya lo puse acá. Cuando tita vale 0, ¿sí? Es lo mismo que poner tita igual a 2pi. O sea, el igual lo pongo de este lado o lo pongo de este lado. Si no, estoy repitiendo los puntos. O sea, tampoco lo puedo hacer mayor a 2pi porque empiezo a repetir puntos. ¿Sí? Y ahí es donde entra el concepto ese que les había dicho recién de biyectividad, ¿no es cierto? Tengo que pasar de una coordenada a la otra y al revés, ¿sí? Estas serían las coordenadas polares. Sin duda, yo puedo hacer el trámite al revés, es decir, R, ¿a qué va a ser igual? Esta sería la transformación T, vamos a llamarle T por llamarle. Podría haber sido al revés, R, ¿a qué va a ser igual? Por Pitágoras sería raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, ¿no es cierto? Y tita va a ser el arco tangente de y sobre x. Y sobre x. Bueno, ese sería, digamos, lo que sería t a la menos 1. Bueno. Para que yo pueda, por ahora confórmense, ya hacemos un poquito la explicación de lo que vamos a decir ahora. El tita, digamos, el delta tita, ¿cuánto varía el ángulo? No puede ser mayor a 2pi, ¿no es cierto? O sea, o lo hago entre 0 y 2pi, o lo hago entre menos pi y pi. Pero el delta tita tiene que ser 2pi. Si no, empiezo a repetir los puntos. Entonces, si yo empiezo a repetir los puntos, imagínense el pasaje de acá a acá, o de acá a acá, se puede complicar. Repito, lo entenderían mejor si veríamos el teorema de la función inversa, pero no lo vamos a complicar de esa manera. Vamos a hacer una cosa, vamos a sacar el jacobiano. Vamos a sacar el jacobiano. El jacobiano, T', ¿a qué va a ser igual? Derivada de x respecto de r, derivada de x respecto de tita, derivada de y respecto de r, derivada de y respecto de tita. Ese sería el jacobiano. Y acá tendríamos derivada de x respecto de r sería coseno de tita, derivada de x respecto de tita sería menos r seno de tita. Y acá tendríamos seno de tita, derivada de y respecto de r es seno de tita, derivada de y respecto de tita sería r por el coseno de tita. Bien. Bueno, acá si r vale 0, fíjense que me queda la columna nula, la segunda columna me queda nula. O sea que ahí T', ustedes saben que si el determinante de una función es nulo, no puedo tener inversa de esa matriz. ¿Sí? O sea, T' a la menos 1 no la puedo sacar. Si R vale 0, no puedo sacar la inversa, porque la columna es nula. O sea, las columnas de esa matriz tienen que ser LI, linealmente independientes. Si no, no podría sacar la matriz inversa. Bueno, el teorema de la función inversa, tiene una fundamentación geométrica, tendría que explicársela, pero nos vamos a salir del tema.
que nos garantiza la existencia de la inversa cuando la derivada no se me hace cero. ¿Sí? O sea, si ustedes tienen, por ejemplo, una función, se lo explico con una función de R en R, supongo que sea X, sea Y, ¿no es cierto? Si yo tengo esta función, fíjense que en ningún lado la derivada es horizontal, ¿sí? O sea, supongamos que esto sigue, ¿no es cierto? En ningún lado se me hace la derivada horizontal. O sea, en ningún lado se me anula la derivada. Entonces yo veo esta función a simple vista y digo, ah, no, esta función tiene inversa. Entonces, cuando yo observo que geométricamente la derivada no se me anula, yo puedo garantizar, ¿sí? Puedo garantizar que esa función admite inversa continuamente diferenciable. Quiere decir que su inversa tampoco se le anula la derivada en ningún punto. Entonces, si se anula no puedo garantizar nada. ¿Sí? Si se anula no puedo garantizar nada. Fíjense, la función y igual a x cubo, la inversa de esta es y igual a raíz cúbica de x. Acá se me anula la derivada en el cero, en el origen, y sin embargo tiene inversa. Entonces, es un teorema de existencia, ¿no es cierto? Si se cumplen ciertas cosas, o sea, que no se me anule la derivada, yo puedo asegurar que tenga inversa. Ahora, si se me anula, no sé nada. Y el ejemplo sería este que está acá. Bueno, en definitiva, el R no puede ser cero. ¿Sí? El R no puede ser cero y el θ no puede ser mayor de 2pi. Porque si es mayor de 2pi, empiezo a repetir los puntos. ¿Sí? O sea, otra cosa que es importante. A este R, véanlo como un pincel. Ese pincel se apoya en el origen. Y si tiene que dibujar algo, se hace más largo o más corto y va girando, en este caso va girando en sentido antihorario. ¿Sí? Va girando en sentido antihorario. Este pincel, fíjense que va dibujando de esta manera. Gira alrededor del origen. ¿Sí? Y va rotando. Esa es la forma de dibujar que tiene ese pincel. Si yo al delta θ lo hago mayor a 2pi, si ese delta θ lo hago mayor a 2pi, va a empezar a repetir los puntos. O sea, después que pase los 2pi, va a empezar a repetir los mismos puntos. Es como si pintara dos veces. ¿Sí? Así que bueno, básicamente este es el sistema de coordenadas polares. Ustedes pueden armar el sistema de coordenadas polares que mejor les crea conveniente. Podrían haber tomado, como les dije, el θ como el ángulo, tomando el ángulo respecto del eje Y. ¿Sí? Podrían haber tomado otro sistema de referencia, podrían haber puesto, por ejemplo, x igual a a más r por el coseno de θ y igual a b más r por el seno de θ. Ahí no lo estoy refiriendo al origen, lo estoy refiriendo al punto AB. Bueno, en definitiva lo arman ustedes, ¿sí? Ese sistema de coordenadas polares, bueno, como les dije, describe como un pincel apoyado en algún lado, en este caso que nosotros dimos recién en el origen, y que va girando en sentido antihorario, en la forma que lo hemos descrito, dibujando cada punto del plano R2, o una porción de puntos del plano R2. Si hubiese tomado el θ con respecto al eje Y, ustedes pueden hacer la prueba, de hecho hay algunos ejercicios ahí para hacer. Si hubiera tomado el θ con respecto al eje Y, la forma que gira el pincel es al revés, es en sentido horario. En sentido horario. A medida que me muevo con θ de 0 a 2pi, me voy a estar moviendo al revés de lo que acabamos de hacer ahora. Bueno, creo que hay un poquito para trabajar, Ramiro, así que si querés te dejo los chicos para que les des función compuesta.
Dale, dale, ya vemos algún ejercicio de práctico nosotros. Bueno, ahí tienen algunos ejercicios de coordenadas polares que ya pueden ir viéndolo para la clase que viene. Y la clase que viene daríamos sistema de coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas y cerraríamos con conjuntos tangentes, ¿no es cierto? Superficies y tangentes que se llaman. Que básicamente es cómo armamos los distintos conjuntos tangentes para los distintos tipos de funciones que tenemos multivariables de esta naturaleza. Así que bueno, te dejo con ellos, Ramiro. Yo me quedo acá un ratito más en el aula y dejo de compartir, ¿sí? Bueno, perfecto. ¿Se puede ver la presentación ahí, chicos? Sí, profe. Bien. Este es un ejercicio ya, digamos, desarrollado, sí, para mostrarle, sí, más que nada por el tema por ahí de que a veces con la pizarra nos demoramos un poquito más, sí. Pero igual vamos explicando cada uno de los pasos, sí. Este es un ejercicio del práctico, sí. Es el ejercicio 4, bueno, me da la función, que está expresada en forma matricial, ¿sí? Me dice, bueno, encuentre la diferencial de la función en el punto x sub 0, en las coordenadas 1, 0, 2, y de la fin, que mejor aproxima f, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo se resolvería en ese ejercicio. De acuerdo a lo que vieron en la teoría, ¿sí? Bueno, la función afín la definimos como f en x sub 0, valuada en el punto, más f' valuada en x sub 0 por x menos x sub 0, ¿sí? La matriz jacobiana, como bien les explicó recién el profe, es f' valuada en x sub 0, ¿sí? Ese f' valuado en x sub 0 está compuesto, ¿sí?, por las siguientes derivadas parciales. Es decir, cuando a mí me dan la función, ¿sí?, yo voy a tener cada una de las funciones que la componen y las distintas variables, ¿sí? Si ustedes se fijan acá, son dos funciones, es decir, yo voy a tener f1 de coordenadas x, y, z, y f2 de coordenadas x, y z más xz. ¿Eso está claro? Sí. ¿Se entiende eso, chicos? Eso es importante que ustedes identifiquen, ¿sí? Para que puedan construir, ¿sí?, la matriz jacobiana. Es decir, la matriz jacobiana va a estar dada por las derivadas de cada una de las funciones que compongan mi función con respecto a cada una de las variables, ¿sí? Si ustedes se fijan, acá está explicado cómo obtendríamos esa matriz jacobiana. O sea, serían las derivadas parciales de f1, que bien dijimos anteriormente, tiene coordenadas x, y, z. Esa es f1. f2 es x, y z y zx, ¿sí? Entonces, nuestra matriz jacobiana va a estar conformada por las derivadas parciales de f1 con respecto a cada una de las variables, es decir, de f1 con respecto a x, de f1 con respecto a y de f1 con respecto a z. De la misma manera, la segunda fila va a estar conformada por las derivadas de f2 con respecto a x, de f2 con respecto a y de f2 con respecto a z. ¿Se entiende eso, chicos?
¿Se entiende eso? Sí, sí. Bien. Ahora entonces vamos a formar esta matriz, ¿sí? La matriz jacobiana. Entonces me quedaría la derivada de f1 con respecto a x sería 1, con respecto a y, bueno, sería 1, con respecto a z sería 1, ¿sí? Ahora de f2 con respecto a x sería y, con respecto a y sería z, con respecto a z sería x. ¿Está claro eso? Sí. Bien. Ahora, a esa matriz que acabamos de tener, que sería f', ¿sí? La vamos a evaluar en el punto que nos dieron como dato. El punto donde tenemos que evaluarla, el x sub 0 es 1, 0, 2, ¿sí? Bueno, reemplazamos a x, a y y a z por esos valores, ¿sí? Donde solamente vamos a reemplazar es en f2 cuando calculamos las derivadas parciales de f2, porque ahí tenemos variables, ¿sí? Es decir, la primera fila me quedaría 1, 1, 1, y en la segunda fila me va a quedar y, que es 0, z, que es 2, y x, que es 1. Entonces acabamos de obtener f' en x sub 0, que es la matriz jacobiana. ¿Sí? Ahora, para obtener la función afín, tenemos que encontrar f en x sub 0. ¿Cómo hacemos para encontrar Profe, f en disculpe, x sub 0? ¿podría repetir? Sí, esta última parte. ¿Qué es lo que no quedó claro? Sí, disculpe, es que a mí me anda mal el internet. La última parte no lo pude escuchar porque me anduvo mal el internet, se cortó todo. Ah, bien, me avisan. No sabías que se estaba cortando. No, yo creo que solamente para mí, no sé. Otros Ah, compañeros. bien. Sí, porque ninguno de los Por eso. Chicos, se me cortó, cualquier cosa me avisan. ¿Sí? No se cortó, No, está está todo bien. bien. Ah, bien, perfecto. Si alguno tiene problemas, no Claro, hay ningún a mí me problema. anduvo mal entonces. Sí, no hay problema, no tengas problema que lo volvemos a repetir. Bien, volvemos entonces. Lo que hacemos primero es conformar la matriz jacobiana, ¿sí? Que como dijimos, son las derivadas parciales de cada función con respecto a cada una de las variables. Nos quedaría de esta manera. Entonces, calculamos esas derivadas parciales, ¿sí? Para la primera fila me va a quedar 1, 1, 1. En la segunda fila me va a quedar y, z y x. Ahora, a f' de x lo vamos a evaluar en el punto x sub 0, que son de coordenadas 1, 0, 2. Es decir, donde nos aparece x, reemplazamos por 1, donde nos aparece y es 0, donde nos aparece z es 2. Y es lo que hicimos. Y obtenemos la matriz jacobiana en x sub 0, ¿sí? Que sería f' de x sub 0. Me queda en la primera fila 1, 1, 1. En la segunda fila, si yo reemplazo los valores, me queda 0, 2, 1. ¿Sí? Entonces, esa sería mi matriz jacobiana en x sub 0. Para encontrar la afín, me dice que la afín es igual a f en x sub 0 más f' en x sub 0, que acabamos de obtener, por x menos x sub 0. ¿Sí? Es decir, me estaría faltando f en x sub 0. ¿Cómo hago para obtener f en x sub 0? A ver, ¿qué se les ocurre? Nosotros tenemos esta función. Esta es mi f de x y z. Y yo tengo este punto. ¿Cómo hago para obtener f en x sub 0? Directamente reemplazar en la función original. Bien, exactamente. Reemplazamos en la función, ¿sí? Los valores de x, y z. Entonces me va a quedar de dos componentes, ¿sí? Una componente que sería de la primera fila y una segunda componente de la segunda fila, de la segunda función. Entonces, si yo reemplazo, en la primera fila me queda 3, ¿sí? Y en la segunda, acá como y es 0, se va esta componente, y me queda 2. Me queda f en x sub 0, que es 3, 2. ¿Sí? Y acá lo tenemos. F en x sub 0 es 3, 2. Valor de la función en x sub 0. ¿Se va entendiendo? ¿Profe? Sí, profe. Sí. Creo que la segunda fila de la derivada de f' de x está mal derivada, creo. Hay una sola tipo de ahí. ¿De f' de x? Sí, la segunda fila creo que está... Hay Puede una ser. sola A ver, la tipo. revisamos con respecto a x. Me queda y. Con respecto a y, me queda z. Y con respecto a z, me queda x. ¿Está bien? No, derivada con respecto a x no quedaría y más z.
Porque hay dos términos con X en la segunda fila. En la... Claro, en la segunda función está XY y XZ. Por eso quedaría y más z, la derivada de la segunda función con respecto a x. Ah, sí, perdón. Sí, porque tenemos acá también X, exactamente. ¿Sí? Entonces me quedaría Y más Z. Perfecto. ¿Se entiende eso, chicos? Acá ya lo vamos a corregir. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Y en el de Y pasa lo mismo. Y en el de Y Claro, pasa en lo cada mismo. una de las coordenadas Exactamente. faltaría lo mismo, ¿no es cierto? O sea, I más Sí, Z, sí. Z más X. No, Z más Sí, Z más X. Z Sí, sí, acá le faltó, bueno, sería I más Z. En la segunda sería Z y más X, Z. X más Z. ¿Sí? Ya la hacemos acá en la pizarra y la corregimos. Entonces, tenemos la función, nuestra función es f de x y z, que está definida de la siguiente manera, como x más y más z, ¿sí? ¿Me dictan en la segunda función? XY más YZ más XZ. Gracias. Bien. Cuando nosotros conformamos la matriz jacobiana, ¿sí? Dijimos que nos quedaba la derivada de f1 con respecto a x, la derivada de f1 con respecto a y la derivada de f1 con respecto a z, ¿sí? Lo mismo para la segunda función, de f2 con respecto a x, de f2 con respecto a y de f2 con respecto a z, ¿sí? Bien, entonces esto va a ser igual a ¿qué? Dijimos que me quedaba 1, 1 y 1, ¿sí? Donde teníamos un error era cuando derivamos la segunda función. Con respecto a x, me va a quedar y más z, ¿sí? Con respecto a y, me va a quedar x más z, ¿sí? Y con respecto a z, me va a quedar y más x. ¿Se entiende eso, chicos? Entonces, Profe, ¿cómo dijo que en la segunda cómo quedaría? O sea, X, Y más Z y ahí al lado. y más x, porque estoy derivando con respecto a z. Me queda y más x. Y más x, ¿se entiende? En el anterior sería Y más Z. Vamos de nuevo. Esta es mi f de 2. La tengo que derivar con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z. Son cada una de las componentes, ¿sí?
Si yo derivo esta función con respecto a x, me queda y más z. Y más z. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahora derivamos la misma función con respecto a y. Me va a quedar x más z. X más z. ¿Se entiende? Sí. Bien. Y si ahora derivamos la misma función con respecto a z, me queda y más x. Y más x. ¿Sí? Ahora yo lo tengo que evaluar en el punto. ¿Qué valor tiene el punto? El x sub 0. Uno, 0, 2. Bien, si yo lo evalúo en el punto, bueno, en la primera fila me queda como está, en la segunda, ¿cómo me va a quedar? Y más z, me quedaría 2, x más z, me quedaría 3, y más x, me quedaría 1. ¿Se entiende? Entonces esto va a ser igual a la matriz jacobiana, al f' en x sub 0. ¿Se entiende, chicos? Sí. Bien. Ahora, siguiendo acá el práctico, sí, bueno, lo que tenemos que corregir acá, f' de x sub 0, f en x sub 0, ya lo calculamos, que es 3, 2, ¿sí? Lo que nosotros queremos obtener es la función afín se definió anteriormente como f en x sub 0 más f' en x sub 0 por x menos x sub 0, ¿sí? Entonces nosotros ya tenemos f' en x sub 0, f en x sub 0, podemos hacer es ahora obtener esa función afín. F en x sub 0, que es 3, 2, más f' en x sub 0, ¿sí? Que es 1, 1, 1, me va a quedar 2, 3, 1, ¿sí? Por x menos x sub 0, ¿cómo me quedaría? Por x menos 1, y menos 0, z menos 2. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí. Bien. Y ahí me quedaría mi función afín expresada en forma matricial, ¿sí? Ahora, ¿cómo haría para hacer este producto? Del f' de x sub 0 por el x menos x sub 0. ¿Se acuerdan cuando hacían producto de matrices? ¿Se acuerdan, chicos? Mira, por columna, bien. Bien, entonces, ¿cómo me quedaría? Entonces yo voy a multiplicar cada uno, o sea, 1 por x menos 1, más 1 por y, más 1 por z menos 1. Y voy a obtener una componente. ¿Está claro eso, chicos?
Sí, profe. Bien, después voy a hacer 2 por x menos 1 más 3 por y más 1 por z menos 2 y obtengo la otra componente. ¿Sí? Es decir, que voy a obtener dos componentes. Sumo con estas dos componentes y ya obtengo la función afín. ¿Está claro eso? ¿Se entiende? O sea que la función afín quedaría como una función por partes, profe. No, no, porque vos vas a sumar el 3 más el producto de esta fila por esta columna y después 2 más el producto de esto. Todo en su conjunto te queda una función afín, porque va todo sumado. ¿Se entiende? Ah, sí, 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 ahora sí. Nada más que, o sea, es otra forma de expresarlo, ¿sí? A través de la forma matricial. Eso quiero que tengan en cuenta, ¿sí? Es como otra forma de trabajar, de obtenerla, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos trabajando con funciones vectoriales, ¿sí? Pero se entiende, ¿no es cierto?, cómo me quedaría la expresión. Es decir, que me va a quedar una expresión en función de x, de y, de z. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí, profe. Bien. Veamos otro ejemplo, del ejercicio 6, ¿sí? Bueno, acá sí, una función compuesta, f o g, ¿sí? Tenemos por un lado f de x y z, que está definido de esta manera, ¿sí? Y la función g, que está definida de esta manera. La función compuesta, ¿sí? Como bien lo muestra acá el ejemplo, g compuesta con f derivada en x, me quedaría de esta manera, ¿sí? Y acá abajo, bueno, luego de derivar f y derivar g, multiplicar ambas, ¿sí? La compuesta, ¿sí? El producto, como le dice acá, de g', de v por f', de x y z, cada una de las componentes se define como la derivada parcial en g1 con respecto a x es la derivada en g1 con respecto a u por la derivada de u con respecto a x, ¿sí? Porque estamos derivando con respecto a x. Más la derivada de g1 con respecto a b por la derivada de b con respecto a x. ¿Sí? ¿Se acuerdan la regla de la cadena cuando vimos en la unidad 3? Bueno, esto lo de función compuesta está relacionado con regla de la cadena, ¿sí? Sería importante que repasen el tema de regla de la cadena y de la función compuesta, porque lo aplicamos acá en este trabajo práctico. ¿Sí? Fíjense lo siguiente. Esta es mi función f, ¿sí? Esta es mi función g, ¿sí? Yo voy a seguir lo que me dice ahí en el práctico, g' de u y de b, ¿sí? Me va a quedar por un lado, con respecto a u, me va a quedar 2u, con respecto a b me va a quedar 1, ¿sí? G tiene tres funciones, ¿sí? ¿Lo ven a eso? Y dos variables, que son u y b. Como dijimos, en el primer ejercicio nosotros derivamos cada una de las funciones con respecto a cada una de las variables. ¿Está claro eso, chicos? ¿Lo van siguiendo? Sí, profe. Bien, es decir que en la primera fila yo voy a tener primero la derivada de g1 con respecto a u, que sería 2u, y la derivada de g1 con respecto a b, es la derivada de cada función por cada una de las variables, por eso me queda 1. En la segunda fila voy a tener la derivada de g con respecto a u, que me va a quedar b, y la derivada de g sub 2 con respecto a b, que me va a quedar u. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Y en la tercera fila me va a quedar la derivada de g sub 3
con respecto a u, que es 0, y la derivada de g sub 3 con respecto a b, que va a ser e a la b. Eso sería g' de v. Tres funciones con dos variables, ¿sí? Ahora, hacemos el mismo procedimiento con f. Tenemos dos funciones, que son u y b, con tres variables, ¿sí? Entonces, para la primera función, ¿sí? Va a ser la derivada de u con respecto a x, que va a ser 1, la derivada de u con respecto a y, que va a ser 2y, la derivada de u con respecto a z, no tiene componente, es 0. De la misma manera hacemos la derivada de b con respecto a cada una de las variables. La derivada de b con respecto a x, me queda y al cuadrado z. La derivada de b con respecto a y, me queda 2x y z. Y la derivada de b con respecto a z me queda x y cuadrado. ¿Se entiende? Sí, quedó claro. Bien, perfecto. Ahora, a cada una de esas, ¿sí? Yo las tengo que evaluar en el punto, ¿sí? Que en el caso de x, y y z es 0, 1, 1. Me faltaría obtener u y b. ¿Cómo hago para obtener los valores de u y b? Que yo necesito para evaluar acá en g' de u y b. Yo tengo los valores de x, de y, de z, pero no tengo los valores de u y b. ¿Cómo hago para obtener esos valores, chicos? Bien, fíjense, me dicen que u es x más y cuadrado y que b es x por y al cuadrado por z. Es decir, reemplazo los valores de x, de y, de z que me dan en el ejercicio y yo tengo los correspondientes de u y b. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo me quedaría u? 1, ¿no sería? Claro, sería 1, porque x vale 0 y 1, y el otro, al aparecer los 3 multiplicados y el x0 me queda 0, 1, 0, ¿sí? Ahora yo voy a evaluar g' en 1, 0 y f' en 0, 1, 1. ¿Está claro eso? Es lo que hago acá, g' en 1, 0, me queda la matriz de esta manera, f' en 0, 1, 1, me queda la matriz de esta manera. ¿Se entiende? Es decir, yo voy a reemplazar esos valores cuando calcule acá las derivadas. Ahora voy a hacer la compuesta, que es g compuesta con f derivado en x, ¿sí? En x sub 0. Yo tengo la g, tengo la f, hago el producto de ambas, ¿sí? ¿Cómo hago para hacer el producto esta? ¿Cómo hago este producto de dos matrices? Tres filas, dos columnas, tres filas. Dos filas, tres columnas, perdón. ¿Cómo hacían este producto? Sería 2 por 1, y, o sea, sería todo lo que es la primera fila, 2 por 1 por 1, 1. Bien, sería esta fila por esta columna y me da este componente. Toda esta fila por esta columna y me da este componente. Esta fila por esta columna y me da este componente. ¿Está claro eso, chicos? Sí, profe. ¿Recuerdan eso? Más o menos. Bueno, repasen, ¿sí? Porque, bueno, lo pueden llegar a necesitar. Bien. Fíjense, entonces me va a quedar 2 por 1 más 1 por 1. Me queda 3. 0 por 1 más 1 por 1, me queda 1 acá.
0 por 1 más 1 por 1, me queda 1 acá. Y así. 2 por 2 más 1 por 0, me queda 4. 0 por 2 más 1 por 0, me queda 0. 0 por 2 más 1 por 0, me queda 0. ¿Sí? Y bueno, como este es 0, más allá de los valores que tenga en la primera matriz, me queda todo 0. ¿Sí? Ahora, eso sería si nosotros formamos la compuesta, fíjense, con G' y con F'. De la misma manera, a esos valores los podemos obtener a través de la regla de la cadena. Fíjense, la primera componente es la derivada parcial de G sub 1 con respecto a X. ¿Sí? Como me dice acá, el ejemplo, G sub 1 con respecto a X es la derivada de G sub 1 con respecto a U por U con respecto a X. ¿Sí? Más G sub 1 con respecto a B por la derivada de B con respecto a X. ¿Sí? ¿Lo podemos corroborar? Sí, porque nosotros tenemos acá cada uno de esos valores. ¿Sí? ¿Lo ven acá, chicos? Fíjense lo siguiente, vamos a corroborar. Bien, vamos a calcular este valor, siguiendo la regla de la cadena. G sub 1, ¿sí? Con respecto a U, es 2U. ¿Está claro eso? Sí, ¿Lo van a sí. seguir? Bien. Multiplicado por la derivada de U, con respecto a X, que es 1. ¿Está claro eso? ¿Lo van siguiendo? ¿Se va entendiendo, chicos? Yo no, profe, ¿por qué da 1? Claro. Vos fíjate que nosotros acá, por un lado, o podemos calcular a la compuesta de la manera que lo hicimos anteriormente con los cálculos de G' y de F', o utilizando la regla de la cadena. Entonces, vamos a tomar como ejemplo este que está acá desarrollado. ¿Sí? Vamos de nuevo. G sub 1 con respecto a U es 2U. ¿Sí? Multiplicado por la derivada de U con respecto a X, que es 1. ¿Sí? Y U dijimos que vale 1. Entonces me va a quedar 2. Más la derivada de G sub 1 con respecto a B, que es 1. Más la derivada de B con respecto a X, que es I al cuadrado por Z. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Ah, sí, ahora sí, ¿Se profe. entiende? Sí. Recuerden, ¿y qué valores tomaba X y Z? 0, 1, 1. Es decir, que me va a quedar 1 por 1 más 2. 2 más 1, 3. Esta componente debería ser 3. ¿Qué obtuvimos nosotros cuando hicimos, utilizando los valores? El valor 3. ¿Se entiende? Sí, profe. Es decir, lo podemos plantear de las dos maneras. O sea, esa es la importancia de mostrar este ejercicio, ¿sí? O pueden calcular cada una de las funciones, las derivadas de las funciones que van a componer, que realizan el producto matricial, o pueden calcularla, ¿sí? A través de la regla de la cadena, ¿sí? Como está expresado acá, la función compuesta, calculan cada una de estas derivadas, los valores que toman, y obtienen cada una de las componentes, ¿sí? Si ustedes se fijan, si calculan de esta manera, puede resultar un poco más, más trabajoso y los puede llevar a cometer errores porque tienen que tener mucho cuidado a la hora de cuando calculan cada una de las derivadas parciales, ¿sí?
Bueno, ¿se entendió la idea, chicos? Sí, profe. Está claro que lo pueden calcular de una u otra manera, ¿no es cierto? ¿Se entendió? Sí, también. Bien, repasen regla de la cadena y función compuesta, ¿sí? Porque lo van a necesitar y lo aplican en este práctico, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda o consulta, chicos, al respecto? ¿Cuál método sería más rápido, profe, para resolver? Y si ustedes se fijan, este sería más rápido, pero tienen que tener cuidado también con el producto matricial, manejar bien el producto de matrices, ¿sí? Si ustedes se fijan, fue mucho más sencillo, mucho más rápido. ¿Por qué? Porque calculamos las derivadas de cada una de las funciones de g con respecto a u y b, ¿sí? Acá de g con respecto a u y b, de f con respecto a x y z, evaluamos en los puntos, obtuvimos g' en 1, 0 y f' en 0, 1, 1, realizamos el producto que me da la función compuesta y obtenemos la matriz jacobiana. La matriz compuesta, perdón. ¿Sí? La función compuesta. Y acá, cada una de las componentes se obtiene a través de la regla de la cadena. Y si ustedes se fijan, yo me tengo que ir. La derivada de g1 con respecto a u1, ¿sí? Bueno, me voy acá, es esta, multiplicada por la de u con respecto a x, que es esta. Pero a su vez también tengo que reemplazar los valores, porque acá u dijimos que toma 1, ¿sí? Entonces puede resultar un poco más trabajoso y están más tendientes a cometer errores a través de esta forma, digamos, ¿sí? De todas maneras, es con el método que ustedes se sientan más cómodos, ¿sí? Sí es importante el tema de regla de la cadena, ¿sí? Porque lo vamos a seguir usando a lo largo de toda la materia, ¿sí? Así que por favor repasen regla de la cadena y fusión compuesta para que, bueno, les sea un poco más sencillo resolver esta parte de los ejercicios. Bueno, ¿se entendió la idea, chicos? Sí. Bueno, cualquier